Funciones medibles. De ahora en adelante veremos qué papel juegan las funciones en la teoría de la medida. Y para ello debemos de definir conceptos relacionados con la medibilidad para funciones. De ahora en adelante, en esta sección, la sección 4, vamos a considerar un espacio medible fijo, X con una cierta sigma álgebra F fija, F sigma álgebra de X, es decir, de subconjuntos de X. Y damos la siguiente definición. Definición 4.1. Una función f definida sobre el conjunto X a los reales se dice medible o f medible, f haciendo referencia a medible respecto a qué sigma álgebra. Si tuviéramos más de una, tendría caso de precisar respecto a qué sigma álgebra es medible. Cuando no haya confusión, simplemente diremos que es medible. Si para cada alfa número real tenemos que la imagen inversa del intervalo alfa infinito, la imagen inversa de este intervalo, que, escrito de forma un poco más detallada, son todos los x tales que f de x es mayor a alfa, si este conjunto es medible, es decir, pertenece a la sigma álgebra. La idea detrás de esta noción es que una función medible, la imagen inversa de conjuntos medibles, es medible. Aquí incluso noten, estamos considerando funciones que van del conjunto abstracto a los números reales. No estamos considerando dos conjuntos abstractos X y Y. Es decir, aquí estamos considerando de forma ya subyacente que R tiene en sí mismo una sigma álgebra. ¿Cuál? Por supuesto, la sigma álgebra de Borel. O sea, estamos pensando que F es una función de un espacio de medida, XF, al espacio de medida RB, y la idea de la medibilidad es que lleva la imagen inversa de conjuntos medibles aquí, es un conjunto de medible acá. Como en este caso, para esta definición y para nuestros propósitos de este curso, vamos a considerar funciones del espacio abstracto AR, entonces, ya aunque no escriba aquí el espacio medible RB, siempre vamos a estar pensando que AR lo estamos equipando con esta sigma álgebra. Y sabemos que esta sigma álgebra, la sigma álgebra de Borel, está generada por conjuntos abiertos. En otras palabras, yo al preguntarme que las imágenes inversas de abiertos sean medibles, en realidad me estoy preguntando por qué las imágenes inversas de los generadores de la sigma álgebra de Borel sean medibles en F. Entonces, esto muestra cómo se puede extender esta definición al caso general, que insisto, no la vamos a tratar en este curso, pero nada más para tener idea la voy a poner. Entonces, si tenemos una función de un espacio medible abstracto XF a otro espacio medible abstracto Y, G, entonces la medibilidad de F, que para ser rigurosos podríamos decirle la GF medibilidad, o si no hay espacio para confusión, bueno, podemos quitarle el nombre de las sigma álgebras, pero la medibilidad de F significa que la imagen inversa de cada conjunto medible acá, es decir, en G, la imagen inversa de cada G en G, la imagen inversa de cada G en G pertenece a F. Esto
para cada G en G. ¿Ok? Entonces, esta es la idea detrás de medibilidad. No es una idea extraña. De hecho, la continuidad, cuando uno considera, por ejemplo, funciones entre espacios topológicos, la continuidad se define en términos de abiertos de la misma manera. Se le pide que la imagen inversa de cada abierto acá sea abierto acá. Entonces, la medibilidad va en este sentido, pero lo que busca es rescatar la estructura de conjuntos medibles presentes en el dominio y en el contradominio. Repito, en este curso vamos a enfocarnos en estudiar funciones que van del conjunto abstracto X con cierta sigma álgebra, digamos F, a los reales siempre con la sigma álgebra de Borel, salvo que se indique lo contrario. Bueno, tenemos el siguiente lema para empezar a digerir cómo son las funciones medibles y caracterizaciones de funciones medibles. Lema 4.2. Dada una función de este estilo, si f es una función de x a los números reales, entonces son equivalentes. El conjunto de todas las x, tales que f de x es mayor que alfa, es medible, es decir, pertenece a f. B, el conjunto de todas las x, tales que f de x es menor o igual a alfa, esto pertenece a f. C, el conjunto de las x, tales que f de x es mayor o igual que alfa, esto pertenece a f. Y D, el conjunto de las x, tales que f de x es menor que alfa, pertenece a f. Son equivalentes que todos estos conjuntos pertenezcan a f, todos estos pertenezcan a f, o todos estos a f, o todos estos a f. Aquí no lo dije, pero son equivalentes si esto... Ok, déjenme agregar. Para todo alfa en R se tiene que cumplir esto. Es decir, si f es una función de x a r, entonces son equivalentes que para todo alfa estos conjuntos sean medibles, o estos conjuntos sean medibles, o estos conjuntos sean medibles, o estos conjuntos sean medibles. Pueden ver que lo que está sucediendo aquí es que cada uno de estos incisos corresponde a imágenes inversas de distintos tipos de intervalo. El inciso A es el que vimos aquí abajo. Estos son simplemente las imágenes inversas de los intervalos de la forma alfa infinito. Mientras que el inciso B corresponden precisamente a intervalos de la forma, bueno, imágenes inversas de intervalos de la forma menos infinito alfa. El inciso C son intervalos de la forma A. Aquí dado este menor o igual, aquí es un intervalo cerrado. Déjenme escribirlo, ok. En este caso tenemos un intervalo cerrado de este lado. Y por último tenemos aquí el inciso D, el intervalo abierto de este lado. Ok, entonces lo que me dice esto es que no importa cómo sean los intervalos que yo tome, si yo tomo todos los intervalos abiertos, bueno, si me demuestro que la imagen inversa de todos los abiertos, o si la imagen inversa de todos los intervalos semiabiertos por la derecha o semicerrados por la derecha, semiabiertos por la izquierda de este estilo, o abiertos de este otro de menos infinito alfa, para todo alfa, si yo demuestro que cualquiera de estos son medibles para todo alfa, entonces yo demuestro que la función es medible, porque son equivalentes al inciso A, y el inciso A es nuestra definición de medibilidad de una función. Entonces vamos a dar una breve demostración de este resultado. Este resultado es bastante estándar.
Entonces vamos a dar la idea de las demostraciones de cada uno de ellos. Bueno, para demostrar que A sí solo sí B y C sí solo sí D, hacemos lo siguiente. Ok. Voy a ponerle nombres a los conjuntos involucrados para no tener que estar escribiendo todo esto. Entonces, a estos conjuntos les voy a llamar A alfa, a estos les voy a llamar B alfa, a estos C alfa y a estos D alfa. ¿Ok? Y la idea de la demostración es la siguiente. Bueno, se puede verificar, verifíquenlo por favor, que A alfa y B alfa son complementos uno del otro. Recuerden cómo se comporta uno del otro. Recuerden cómo se comporta la imagen inversa bajo toma de complementos. Se comporta bien, es bien portado. Por lo tanto, si yo sé que todos estos conjuntos están en la sigma-álgebra, que es lo que dice el inciso A, entonces sus complementos también están en la sigma-álgebra, que es el inciso B. Y mismo sucede con C alfa y D alfa. C alfa y D alfa son complementos uno del otro. ¿Okay? Entonces esto es para estos dos. Ahora, A implica C. Entonces, si yo sé que todos los conjuntos A alfa pertenecen a la sigma-álgebra, entonces, en particular, los conjuntos de la forma A alfa menos 1 entre n, ahora para un alfa fijo y el que estoy moviendo es el n, estos pertenecen, por supuesto, también a la sigma-álgebra para todo n mayor o igual que 1. Y de hecho, pueden verificar que este C alfa es la intersección de todos estos conjuntos A alfa menos 1 entre n. Verifiquen esta igualdad. Por lo tanto, lo que estoy mostrando es que si todos, ya que todos estos están en la sigma-álgebra y ya que este C alfa es esta intersección numerable de elementos de la sigma-álgebra, por lo tanto el total pertenece a la sigma-álgebra también para todo alfa. Por lo tanto, se cumple C. De forma similar, voy a mostrar ahora que C implica A. Si yo ahora sé, valga la redundancia, que todos los conjuntos de la forma C alfa pertenecen a la sigma-álgebra, bueno, pues yo puedo al conjunto A alfa lo puedo escribir de la forma unión de C alfas más 1 entre n, esta unión numerable. Si yo sé que los C alfas están en la sigma-álgebra, la unión numerable también está en la sigma-álgebra y entonces el A alfa está en la sigma-álgebra también. Veamos ahora ejemplos de este tipo de funciones medibles. Ejemplos. Bueno, de entrada, vayamos de lo simple a lo complejo. Primero, una función constante, ¿será medible? La respuesta es sí, una función constante es medible, siempre es medible. ¿Cómo verificamos esto? Ok, recuerden, estamos considerando funciones de este espacio abstracto a los números reales y supongamos que la función es la función constante c para un c número real fijo. ¿Cómo vemos la medibilidad de f? Bueno, necesitamos demostrar que los conjuntos de la forma f de x mayor que alfa pertenecen a la sigma-álgebra f. ¿Cómo lo argumentamos? Bueno, es fácil ver, verifíquenlo por favor, que estos conjuntos son de una de dos formas para una función constante. Si este c, el valor que toma la función constante, es
estrictamente mayor que alfa, entonces el conjunto que toma esta imagen inversa es el total. Por otro lado, si resulta ser que el C es menor o igual a este alfa, este conjunto se ve como el vacío y no hay de otra. Estas imágenes inversas siempre son o el total o el vacío, y sabemos que el total o el vacío siempre están en F. Por lo tanto, la función es medible. El segundo tipo de funciones que vamos a estudiar son funciones que de hecho vamos a estar utilizando mucho a partir de ahora en el curso, que son las funciones indicadoras o funciones características. ¿Cómo definimos una función indicadora? Bueno, la definimos a partir de un conjunto. Entonces, si A es un subconjunto de X, definimos la función indicadora de este conjunto como, bueno, la vamos a denotar con un 1 y un subíndice A. Esto va a ser una función dentro de nuestro espacio A. Podemos ponerle a los números reales, pero bueno, de hecho solamente toman uno de estos valores, o 0 o 1. Obviamente este es un subconjunto de los reales. Y está definida de la forma: la función indicadora de X es 1, toma el valor 1 si el elemento X pertenece a 0 si no pertenece a A. Entonces, la pregunta es, ¿una función indicadora será medible siempre? ¿Cuándo es medible? Bueno, veamos cómo son estas imágenes inversas. La imagen inversa del conjunto del intervalo abierto del inciso A del lema anterior para un alfa dado. Es más, vamos a tomar estos de aquí, mayor o igual. ¿Cómo se ven estas imágenes inversas? Bueno, pueden ustedes verificar, hacer un análisis de este conjunto. Háganlo por favor y verifiquen que lo que voy a escribir aquí es correcto. Esta imagen inversa se ve de la siguiente forma. Si alfa es menor o igual a 0, entonces esa imagen inversa es todo el conjunto. Si el alfa está entre 0 y es menor o igual a 1, entonces la imagen inversa es el conjunto sobre el cual está definida, a partir del cual está definida la función. Y en otro caso, que el otro caso es que alfa sea estrictamente mayor que 1, esta imagen inversa es el vacío. A ver, tiene sentido, pero necesito que se convenzan y que lo verifiquen. Estudien estas imágenes inversas a partir de los valores que puede tomar la función. Vamos a ver el caso más sencillo, que es este de aquí abajo. Si alfa es mayor que 1, entonces fíjense, significa que este alfa es un número mayor que 1 y me estoy preguntando por todos los x, tales que la función evaluada en ese x toma un valor mayor o igual que algo mayor que 1. Pero los únicos valores que puede tomar es el 1 y el 0. No hay x tal que la función evaluada en este x me dé algo mayor que 1, estrictamente mayor que 1. De ahí sale este vacío. Convénzanse de estos otros dos casos. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos concluir? ¿Es la función indicadora o no? Bueno, la respuesta es que depende. ¿De qué depende? Depende del conjunto A. Porque, ok, X y el vacío siempre están en la sigma álgebra F, pero el conjunto A podría ser o no medible, porque es un conjunto arbitrario de X. Así que una función indicadora es medible si solo si, siempre que el conjunto A sea medible, para que este caso esté cubierto también. Aprovecho para escribir algunas propiedades que satisfacen las funciones indicadoras y que de tarea se queda a demostrar.
propiedades de funciones indicadoras. Tarea. Bueno, estas son las propiedades que se quedan de mostrar de tarea. Si A y B son dos subconjuntos arbitrarios de X, para estas propiedades, estas no dependen de la medibilidad. Esto es lo único que depende de la medibilidad, que A sea medible. Esto es válido para cualquier par de subconjuntos de X y las funciones indicadoras de cada uno de ellos. La función indicadora de la intersección es la función mínimo de ellas dos o el producto de ambas funciones indicadoras. La función indicadora A unión B es el máximo, la función máximo de estas dos funciones, o la suma de la función indicadora de A más la función indicadora de B menos la función indicadora de la intersección de A con B. Y por último, la función indicadora de A complemento es 1 menos la función indicadora de... aquí me equivoqué, aquí tiene que ser A. La función indicadora de A. Muy bien. Continuamos. 3. Para este tercer ejemplo vamos a concentrarnos solamente en el caso en que el conjunto X sea también los números reales y el F sea al revés, pero bueno, y el F sea la sigma álgebra de Borel. Bueno, toda función, esto siempre ténganlo claro, toda función continua es medible. ¿Esto qué implica? Que la familia de funciones, si pensamos entonces en funciones, a ver, déjenme escribirlo aquí para que quede claro. Entonces, para este caso, para el número 3, las funciones son funciones de R en R, de las cuales no son familiares. Entonces, lo que nos dice esto es que el conjunto de todas las funciones continuas está metida en el conjunto de las funciones medibles. Es decir, la clase de funciones medibles es más amplio que el de las funciones continuas. ¿Y por qué es cierto? Bueno, también se queda de tarea. Tiene que ver con qué hace una función continua con los abiertos. Número 4. Aún todavía en este caso de funciones de R en R, yo tengo que incluso toda función monótona es medible también. También se queda de tarea. Como pista, recuerden o investiguen qué le hace, como pista, cómo es la imagen inversa de un intervalo cuando f es monótona. Entonces, en este caso, ¿cómo es la imagen inversa de un intervalo, digamos, de un intervalo i? ¿Cómo es esta imagen inversa? Y a partir de ahí, demuestren que la función es medible. Lema 4.4. Sean f y g funciones medibles real valuadas. Entonces, son medibles estas funciones. Esencialmente lo que nos dice es que si dos funciones son medibles, su suma es medible, el producto es medible, el valor absoluto es medible, el cuadrado es medible y sus múltiplos son funciones medibles también. Estas demostraciones son también estándar, pero vamos a dar rápido las ideas de las demostraciones de cada una de ellas. Inciso A. Primero, el caso en que C es igual a 0, entonces tenemos la función constante 0 y ya sabemos que las funciones constantes son medibles, entonces a estas alturas es trivial, ya lo tenemos. Ahora, si C es mayor que 0, lo que tenemos que ver es cómo es el conjunto, la imagen inversa del intervalo
alfa infinito, que escrito explícitamente es este conjunto. El conjunto de x tales que c por f de x es mayor que alfa. Tiene que ser alfa. Mayor que alfa. Alfa, cualquier número real. Fijo, pero cualquiera. Entonces, si c es mayor que 0, claramente este conjunto lo puedo yo escribir como el conjunto de los f de x, tales que esto sucede. Por lo tanto, dado que f es medible, sabemos que este conjunto para este nuevo alfa está en f y por lo tanto la función es medible. En el caso opuesto, si c es menor que 0, entonces este conjunto, ¿cómo se ve? Bueno, es el conjunto en donde cuando yo el c lo paso dividiendo, como es un número negativo, lo que tengo es que se invierte la desigualdad y obtengo esto de acá. Pero sabemos que son equivalentes, la medibilidad son equivalentes, no importa cómo yo pongo aquí el signo, el símbolo de mayor que o menor que, o en el caso de que sea igual. Entonces también en este caso para todo alfa está en f. En cualquier caso, este múltiplo sigue siendo una función medible. Inciso B. Ahora vamos a mostrar qué pasa con el cuadrado. Bueno, siempre tenemos que analizar cómo es este conjunto. Vamos a ver el caso en que el alfa, ahora vamos a dividir el alfa en dos casos. Si alfa es menor que 0, entonces el conjunto en cuestión, el conjunto en donde f de x al cuadrado es mayor que alfa, ¿cómo es? Si x es negativo y nos preguntamos cuáles son los x que hacen que f de x al cuadrado sea mayor que algo negativo, pues sabemos que esto es todo. Todo número, todo x lo va a hacer, porque esto siempre es mayor que 0. Es decir, si alfa es menor que 0, esta cosa siempre va a ser mayor que alfa, no importa el x, es decir, todos lo cumplen. En este caso, siempre esto está en f. No importando qué alfa negativo sea, con que alfa sea negativo. Ahora, si alfa es estrictamente mayor que 0, aquí olvidé mencionar, el caso de acá arriba funciona también si alfa es 0, porque si alfa es 0, entonces un número al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. ¿Okay? Entonces este caso funciona también cuando tenemos igualdad ahí. Por otro lado, si el alfa es estrictamente mayor que 0, entonces este conjunto yo lo puedo escribir como la siguiente unión. Son todas las x, ya no voy a poner en dónde para no complicar la notación, son todas las x tales que esencialmente lo que voy a hacer es tomar raíz cuadrada de ambos lados. Son los x que cumplen que f de x es mayor que raíz cuadrada de alfa, o son todos los x tales que f de x es menor que menos raíz cuadrada de alfa. Puesto que la función x cuadrada en este lado del eje x que corresponde con esta parte, la función es creciente, entonces podemos, elevando al cuadrado, obtenemos este de acá. Sin embargo, este caso corresponde a estar situados a la izquierda del 0 y aquí la función es decreciente. Entonces, si se cumple esto, tomando cuadrados, obtenemos también esto de acá arriba. ¿Okay? Entonces, convénzanse de que este conjunto de acá, si alfa es positivo, es precisamente la unión de estos dos conjuntos. Luego entonces, como la función es medible, este está en f y este está en f y la unión está en f, es medible también. Inciso C. Ok, este es un poco más sutil. Debemos mostrar que la suma de funciones es medible si f y g son medibles. Para ello, voy a definir el siguiente conjunto. Para cada r, si r es un número racional, entonces primero voy a definir el conjunto SR
como el conjunto de las x en x, tales que f de x sea mayor a SR, intersectado con el conjunto de las x, tales que g de x sea mayor que alfa menos r. Esto, por supuesto, lo voy a hacer para un alfa fijo. Voy a demostrar que este tipo de conjuntos, las imágenes inversas con las que debemos de trabajar para la suma, están en F. Bueno, lo primero que observo es que para cada R, SR es esta intersección en donde noten lo que estamos haciendo es escribir la imagen inversa de un intervalo para F y la imagen inversa de otro intervalo para G. Por lo tanto, al ser F y G medibles, cada uno de estos está en la sigma álgebra, por lo tanto la intersección está en la sigma álgebra también. Luego entonces, afirmación. El conjunto de x tales que la suma de estas dos funciones es mayor a el alfa este fijo es precisamente la unión de todos los conjuntos SRs moviendo el R en los números racionales. Demostración. Bueno, la primera contención, esta es una igualdad de conjuntos, la primera contención es sencilla. Si yo tomo un X en esta unión, entonces significa que X pertenece a uno de estos conjuntos, es decir, significa que f de X es mayor que R para algún R y g de X es mayor que alfa menos R para ese mismo R, porque pertenece a esta intersección, está en los dos. Pero y de aquí, si yo sumo ambos lados de la igualdad, obtengo que f de X más g de X es trivialmente mayor que alfa. Por lo tanto, X está en el conjunto, déjenme llamarle A alfa. Todo este es A alfa, aquí simplemente para no tener que escribir tanto. Entonces, esto demuestra una contención. Para la siguiente contención, tomo un X en el A alfa y debo mostrar que está en esta unión. Bueno, si X está en el A alfa, entonces significa que f de X más g de X es mayor que alfa. Parece alfa fijo. Pero por la propiedad arquimediana de los números racionales, bueno, primero yo tengo que f de X es mayor que alfa menos g de X, y yo sé que por la propiedad arquimediana existe un número racional metido entre estos dos, es decir, existe un R tal que está entre f de X y entre alfa menos g de X. Pero este número R precisamente satisface que f de X es mayor que R y por otro lado que g de X es mayor que alfa menos R. Por lo tanto, X está en ese SR y entonces X está en la unión de los SRs con R's racionales. Y ya acabé. ¿Por qué? Porque recuerden que SR habíamos dicho que estaba en F. F es una sigma álgebra, tenemos aquí una unión numerable de elementos de la sigma álgebra, por lo tanto este conjunto está en la sigma álgebra también. Y la suma es medible. Veamos ahora el producto. Siguiente, inciso D. Debemos probar que el producto de funciones medibles es medible. Bueno, esta... Chingado pan. Inciso D. Debemos mostrar que si f y g son funciones medibles, entonces el producto es una función medible. Esto es consecuencia directa de que el producto de dos funciones, f y g, es más, sin la x, simplemente la voy a poner, la función producto se puede escribir de la siguiente forma, es una especie de identidad de polarización. Se puede escribir como
f más g al cuadrado, la función cuadrado de la suma, menos f menos g al cuadrado. Verifiquen que esto es cierto, que esto tiene sentido. Y entonces, una vez aceptando esto, de los incisos anteriores se sigue que si f y g son medibles, la suma y la resta es medible. ¿Por qué la resta? Porque la suma es la suma de la función f más la función menos g. Y ya sabemos por el inciso A que los múltiplos reales son medibles también. Entonces la suma y la resta son medibles, el cuadrado es medible, esta resta es medible y con este otro múltiplo es medible. Por lo tanto, la función producto es medible. Por último, tenemos que ver, inciso E, que el valor absoluto es medible. Bueno, también un análisis de las imágenes inversas nos revela que si alfa es mayor que 0, el conjunto que debemos de analizar, es decir, el conjunto en donde el valor absoluto de esta función es mayor que alfa. Bueno, es claro que por definición de valor absoluto, el valor absoluto siempre es mayor que 0. De hecho, a ver, aquí estaba pensando en si alfa es negativo, es menor que 0. Aquí es menor. Si alfa es menor que 0, entonces el valor absoluto siempre es mayor que este alfa. Por lo tanto, este conjunto es el total que pertenece a la sigma álgebra. Por otro lado, si alfa es mayor o igual a 0, entonces el conjunto en cuestión, este conjunto, lo puedo escribir como el conjunto de x en donde la función es mayor que alfa, o el conjunto en donde la función f de x es menor que menos alfa. Cada uno de estos estando en f, por lo tanto la unión de ellos está en f también. ¿Qué es lo que usamos aquí? Bueno, que sabemos que si f de x es mayor que alfa, esta desigualdad se cumple si y solo si f de x es mayor que alfa o f de x es menor que menos alfa. Eso es lo que estamos usando. Esto prueba la medibilidad del valor absoluto. Parte positiva y parte negativa de una función. Para cualquier función, ya f, ya sea medible o no, definimos la parte positiva y su parte negativa de la siguiente forma. La parte positiva, denotada con este f y un subíndice más, es como función el supremo de f de x o 0, mientras que la parte negativa es el supremo de menos f de x o 0. Aterricemos estas funciones con este ejemplo. Consideremos la función seno de x en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces la función tiene esta gráfica. La parte positiva consiste en tomar el supremo o el mayor entre la función y 0. Esto equivale a cortar la función en aquellas secciones en donde tome valores negativos, quedándonos con esta parte. Es decir, esta de rojo, esta es la parte positiva. De forma similar, la parte negativa consiste en a la función multiplicarla por un menos, entonces consiste en reflejarlo de esta forma, quedaría la joroba del lado derecho, y aplicarle lo mismo que hicimos con la parte positiva, de forma que nos queda esta parte, esta otra joroba, está siendo la parte negativa. Es claro entonces que con esta elección de parte positiva y parte negativa por una función se satisfacen las siguientes propiedades. Claramente podemos nosotros descomponer a la función f como una diferencia de ellas, es decir, cualquier función, continua o no, medible o no, es su parte positiva menos su parte negativa. Esto para cualquier función que, lo voy a escribir por notación, voy a mejor escribirlo sin la variable, simplemente voy a escribir f es igual a f más menos f menos.
Y es más, notemos lo siguiente, tanto la función f más y f menos, las partes positivas y negativas, son funciones no negativas, por definición. Como tarea, dada la función f de x igual a x menos 3, dada esta recta, calcular f más y f menos explícitamente. ¿Qué funciones son estas? ¿Cómo se ven? Bueno, aún más tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros sumamos la parte positiva más la parte negativa? A ojo, ¿qué pasa si sumamos la parte positiva más la parte negativa? Vamos a obtener una función que en la parte positiva coincide y en la parte negativa está reflejada. Y esto no es más que el valor absoluto de una función. O equivalentemente, es fácil verificar que la parte de esto, de hecho, la parte positiva de una función la podemos escribir como el valor absoluto más la función entre 2, y la parte negativa la puedo escribir como el valor absoluto de la función menos la función dividido entre 2. ¿Esto qué implica? Esto implica que si f es medible, entonces sabemos que el valor absoluto por el lema anterior es medible, y entonces la parte positiva y la parte negativa son sumas o diferencias de múltiplos de funciones medibles, por lo tanto estas son funciones medibles también y no negativas. Esto va a ser importante en el futuro.